Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Econoforma. Hoy toca otro vídeo de inversión. ¿Invertir en growth o invertir en value? Es decir, ¿invertir en acciones de crecimiento o invertir en acciones de valor? Seguramente has oído estos términos muchas veces, pero rara vez se explican bien, porque growth y value no son bandos, no son ideologías, y desde luego no son decisiones para toda la vida. Son dos formas distintas de invertir que funcionan mejor en momentos distintos del mercado y que, bien combinadas, pueden tener mucho sentido dentro de una misma cartera. En este vídeo vamos a ver qué es la inversión growth o inversión en crecimiento, qué es la inversión value o inversión en valor, cuándo suele funcionar mejor cada una, si son compatibles entre sí y cómo debería plantearlo un inversor racional a largo plazo. Y antes de empezar, recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita si quieres estar al día de los nuevos vídeos que vamos publicando aquí en Econoforma. Vamos allá. Primero entendamos cada uno de los conceptos. ¿Qué es la inversión growth o inversión en crecimiento? La inversión growth o en crecimiento consiste en invertir en empresas que crecen muy rápido. Son empresas que aumentan ingresos de forma acelerada, reinvierten la mayor parte de sus beneficios y cuyo valor está sobre todo en lo que pueden llegar a ser en el futuro. Suelen ser compañías que cotizan con múltiplos elevados, tienen PER altos y muchas veces beneficios actuales bajos o incluso inexistentes. Aquí la lógica es clara. Pago caro hoy porque espero que la empresa sea mucho más grande mañana. Por eso la inversión growth depende mucho del entorno económico, de la liquidez y especialmente de los tipos de interés. El principal riesgo del growth no es que la empresa sea mala, sino que las expectativas sean demasiado altas. Cuando el crecimiento se frena, los tipos de interés suben o el contexto cambia, el mercado reajusta esas expectativas y las caídas suelen ser rápidas y profundas. Por eso el growth ofrece alto potencial, pero también alta volatilidad. Vamos ahora con la inversión value, la inversión en valor. La inversión value o en valor busca algo muy distinto. Aquí invertimos en empresas que ya generan beneficios, que tienen modelos de negocios buenos, sostenibles, que generan valor, pero que el mercado las está valorando por debajo de lo que razonablemente valen. Suelen ser empresas más maduras, con flujos de caja estables, con PER más bajos y en muchos casos con dividendos. El inversor value no piensa esto va a crecer muchísimo, piensa esto está barato para lo que realmente es. Aquí aparece el concepto clave del margen de seguridad, que nos referimos a comprar una empresa con un colchón de protección, es decir, pagar un precio claramente inferior a lo que creemos que vale realmente esa empresa. De esa forma, si nos equivocamos un poco en el análisis o si el entorno económico empeora, el riesgo de perder dinero se reduce. El margen de seguridad no consiste en acertar el valor exacto de una empresa, sino en dejar espacio para el error. Los riesgos de la inversión value fundamentalmente no es pagar caro, sino que es comprar algo barato, pero por una mala razón. Empresas que tienen problemas estructurales que es muy difícil que superen, empresas que están en sectores en declive o empresas que no tienen capacidad real de adaptarse. Eso es lo que se conoce como la trampa de valor. Una vez sabemos qué son, vamos a ver las diferencias entre el growth y el value. Y no están solo en los ratios financieros. Está en qué estás comprando realmente. En growth compras futuro. En value compras presente. En growth aceptas más volatilidad. En value buscas más estabilidad. Ninguno es mejor por definición. Cada uno responde a un contexto distinto. Y ahí nos preguntamos cuándo funciona mejor cada estilo. La inversión en growth suele funcionar mejor cuando los tipos de interés son bajos, cuando hay mucha liquidez y cuando el mercado es optimista. Esto es exactamente lo que ha estado pasando en los últimos años. La inversión value, en cambio, suele hacerlo mejor cuando los tipos están subiendo, cuando hay inflación y en lo que es la liquidez está ahí, bueno, pues en entredicho, cuando aumenta la incertidumbre. Ahora, por ejemplo, en estos momentos, estamos en un momento que empieza a notarse algo de incertidumbre. Os pongo aquí, por ejemplo, un gráfico para que veáis la evolución del índice MSCI World Growth
comparado con el MSCI World Value, ¿no? Ahí dentro hay un montón de empresas en cada uno de ellos, unas que son más growth y otras que son más value. Y esto es un índice desde el año 2005 hasta el 23. Como veis, en estos últimos años, donde los tipos de interés han sido muy bajos y hemos estado inundados de liquidez, el growth ha sacado distancia al value, se ha comportado mejor. Pero esto no ha sido siempre así. Ahora parece que vienen tiempos de tipos no tan bajos, de más control de la liquidez, ya que mucha más ya no se puede generar. O sea, hemos solucionado todos los problemas habidos y por haber. A ver, que si la crisis del 2008, que si el COVID, que el tema de los aranceles, todo como con más liquidez en el sistema. Y ahora hay un momento que los bancos centrales van a decir, oye, es que ya no podemos. O sea, entraríamos en una crisis de confianza, ¿no? Y eso genera una incertidumbre donde el value podría también estar bien posicionado para hacerlo incluso mejor que el growth, ¿no? Por otro lado, tengamos también en cuenta la volatilidad. La del value es menor que la del growth y por lo tanto el value da solidez a las carteras. Ahora, para aterrizar un poco todo esto, vamos con algunos ejemplos más prácticos, ¿no? El growth hablamos de fondos o índices ligados al crecimiento global, como grandes compañías tecnológicas, o índices de crecimiento tipo el que hemos dicho, el MSCI World, o el SP500, que también tiene mucho componente de este tipo de empresas más growth, ¿no? La inversión en índices es muy adecuada para esta filosofía, ¿no? Porque, claro, las empresas que más crecen van cogiendo más valor cada vez en los índices y hacen que pues, sea un buen método. En cambio, en Value hablaríamos ya de fondos centrados en empresas infravaloradas, que son empresas que ya generan beneficios y muchas incluso con dividendos. Y en la filosofía Value casi es imprescindible que el análisis de si están baratas o caras las haga un profesional. Y por lo tanto te ves obligado a invertir a través de fondos de inversión o ETFs de Value. Personalmente creo que es mejor los fondos de inversión en valor, ya que ahí, pues a mí por ejemplo me gusta tener la referencia de quiénes son los gestores, ves su histórico de resultados y ver si en otras épocas pues lo han hecho suficientemente bien, ¿no? En cambio, los ETFs pues pueden estar como más automatizados y bueno, pues oye, seguramente no funcionarán tan bien como un equipo gestor con un pedigrí, ¿no? En todo caso, tanto si piensas en growth como en value, lo importante no es el producto concreto, sino qué estilo estás incorporando a tu cartera y sobre todo que sepas y que seas consciente de por qué lo haces. Y aquí la pregunta es, ¿son incompatibles el growth y el value? La respuesta es no, claramente no. Y ese es uno de los mensajes más importantes del vídeo. Growth y value no son enemigos, de hecho lo razonable es combinarlos. Muchas empresas empiezan siendo growth y con el tiempo se convierten en value. Una cartera equilibrada con growth y con value suele ser mucho menos volátil y mucho más consistente y adaptarse mucho mejor a los distintos ciclos económicos. Muchos inversores confunden growth con empresas de moda o confunden value con empresas que están baratas sin analizar el por qué tienen ese precio. Cambian de estilo según los titulares de los telediarios, no entienden el ciclo económico y qué es lo que conviene en cada momento, y eso les lleva a descubrir el growth cuando ya ha subido, cuando ya es demasiado tarde, cuando ya está carísimo, y a mirar al value cuando ya ha empezado a funcionar, ya no lo has comprado suficientemente barato, sino que ya estás como muy adelantado, ¿no? Y claro, al final llegan a conclusiones como que el growth no funciona o que el value está muerto. Y el problema no es en realidad el estilo, el problema es no saber por qué estás invertido en una cosa determinada, en un producto determinado, ¿no? Para plantearlo bien, la pregunta correcta no es growth o value. Las preguntas correctas, ya lo sabéis, son ¿qué horizonte temporal tengo? ¿Cuánta volatilidad puedo aguantar? ¿Entiendo qué riesgos estoy asumiendo con cada tipo? ¿Esto encaja con el conjunto de mi cartera? Invertir bien no va de acertar el estilo ganador de un año en concreto, sino de construir una cartera coherente con tu vida, con tu carácter y con tu tiempo. Growth y value no compiten, sino que se complementan. Son dos herramientas distintas.
y sirven para momentos distintos y, como os decía, combinarlas es en bien de la cartera que tengáis. Y bueno, un poco hasta aquí es lo que os quería explicar. Si tenéis alguna duda, por favor, ponla en los comentarios del vídeo. Las contesto a todas, ya que así es una manera que todos aprendemos de todos, entre nosotros. Y si queréis aprender más sobre ahorro, sobre inversión o sobre economía personal, suscríbete a Econoforma. Recuerda que aquí en Econoforma aprendemos a gestionar nuestro dinero. Nos vemos en el próximo vídeo.